Hola, muy buen día. Mi nombre es Berenice García de Licencias Online. Es un gusto tenerlos el día de hoy. Hoy vamos a tener guía de mejores pasos para realizar una correcta implementación de Endpoint en Sophos Central y esta es la parte del 2. Impartido por mi compañero César Vega, ingeniero preventa de la marca. Bienvenido César, bienvenidos ustedes. Nos encantaría que nos confirmaran que nos ven de manera adecuada. En su panel que se muestra en su lado derecho, ahí vienen dos partes, una parte que dice preguntas y una que dice chat. En cualquiera de ellos nos pueden estar comunicando. En esta situación nos gustaría que nos confirmaran que nos escuchan y nos ven de manera adecuada. Vamos a dar unos minutos para iniciar la transmisión, iniciando a las 10:05 en punto, esto con la finalidad pues de que se una más audiencia. Para los que van ingresando, bienvenidos, buen día. Vamos a dar unos minutos para iniciar la transmisión. En el panel de preguntas o de chat, este está disponible para ustedes en toda la sesión con la finalidad de que puedan ahí expresarnos sus dudas. Al final de la sesión estaremos resolviendo cada una de ellas. Al igual como de avisos, les menciono que esta presentación y la grabación va a ser enviada en un lapso aproximadamente de 72 horas. Y ya cuando se les manda como el agradecimiento por su asistencia, en este correo pues viene el video, viene la presentación y después también lo pueden consultar en YouTube. Entonces, solamente daremos unos minutos más para que se una más audiencia. Estaremos iniciando a las 10:05 en punto. Muy buen día a todos. Hoy vamos a ver el tema de guía de mejores pasos para realizar una correcta implementación de Endpoint en Sophos Central. Y esta es la parte 2 impartido por mi compañero César Vega, ingeniero preventa de Licencias Online. César, bienvenido. Gracias, Bere. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es César Vega, ingeniero de preventa de Licencias Online. Esta vez estaremos dando el seguimiento de ahora sí que la segunda parte de la segunda sesión de las mejores prácticas. Si no entraron a la primera parte, podrían buscar a mis compañeras para que les hagan llegar el link y la presentación. Pero realmente la presentación no contiene mucha información, tiene algunas ligas donde vienen ligas de apoyo para hacer el despliegue de GPOs, la instalación de manera manual, la línea de comandos que debemos utilizar,
los sistemas operativos que están soportados y algunas otras ligas que tenemos ahí para que ustedes puedan hacer dudas, comentarios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en esta sesión? Pues prácticamente veremos la segunda fase, que es la parte de políticas. En la fase anterior vimos precisamente cómo hacer la instalación, qué debemos de considerar y qué debemos de tener en cuenta nosotros para realizar la instalación de manera masiva. Veíamos ahí que teníamos que validar ciertos puertos, ciertos dominios. También está la liga de pruebas que ustedes deben de considerar para hacer excepciones directamente en la consola o en el firewall que en algún momento se llegue a tener en caso de filtrado web. Y ahora estaremos viendo el escenario en donde pues, nosotros ya tenemos instalados los agentes. También quedado pendiente ahí por tiempos hacer la instalación de un ejecutable, un agente directamente en sistemas operativos Linux, ¿no? Para que también tengamos aquí el precedente o el historial de que se hizo la instalación en un sistema operativo Linux y no nada más en Windows y en Windows Server, ¿vale? Entonces, pues ya saben, si tienen alguna duda, escríbanla por favor, la vamos a estar revisando y pues empezamos con esta parte, ¿no? Veamos, entremos a la consola. Ok, tenemos la consola central directamente. En la sesión anterior habíamos instalado un dispositivo Windows, que será la de Virtual 10, ¿no? Aquí yo tengo mis sistemas operativos ya iniciados. En este caso está el Windows 10 que tengo virtual, el server, que es un 2016, y el CentOS. Aquí estaba haciendo, bueno, estaba revisando unas pruebas. Lo que tenemos que hacer directamente o inicialmente para esto, listo. Para hacer la instalación es uno, hay que irnos a proteger dispositivos. Vamos a hacer la instalación ahorita de la gente de CentOS en Linux para que sepamos cómo hacer. Recuerden que el licenciamiento de EDR se encuentra ya también para sistemas operativos Linux o en este caso CentOS. Los alcances no son los mismos que tenemos en Windows, pero el licenciamiento de EDR, recuerden que contempla ciertos escenarios en donde podemos hacer un discovery y la parte de response, que eso es el diferenciador que tenemos más que nada en nuestro licenciamiento de EDR para dispositivos Windows y macOS. En este caso, el alcance para los sistemas operativos Linux pues está un tanto limitado aún en cuestión de hacer un tipo de respuesta o tener algún tipo de discovery directamente, pero sí podemos hacer un descubrimiento basándonos en ciertos aspectos. Ahorita vamos a ver esta parte de discovery de manera breve. Vamos a enfocarnos más en las políticas, pero sí vamos a dar un overview de esta parte precisamente de Live Discovery y Live Response que tenemos directamente en la consola. Bueno, inicialmente tendremos dos descargadores, el de EDR y el instalador que es el antivirus tradicional, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren hacer las pruebas directamente de malware, que es normalmente lo que nos suelen pedir, debemos descargar el instalador de servidor de Linux. Realmente ahorita el instalador de EDR que tenemos para Linux no le vería mucho caso realizar las pruebas porque no tenemos algún tipo de funcionalidad disponible, ¿vale? Bueno, un tipo de funcionalidad que yo les pueda mostrar y que lo podamos ver. Tendría que seguir haciendo pruebas para que podamos presentarla y podamos tenerla ahí. Entonces, ahorita en este caso no valdría mucho la pena estar profundizando en ese si no tenemos un laboratorio para hacer las pruebas correctas. Bueno, listo. Descargamos el instalador que sería Sophos Install SH, aquí se encuentra. Y lo tendríamos que pasar directamente a nuestro servidor CentOS, que en este caso el servidor es este. Hace rato ya había visto la IP. Config, la 109, nos vamos a conectar por SSH. Aquí hay dos formas de hacerlo. Ya sea que hagamos la conexión por SSH o hay una aplicación que en este momento no me acuerdo cómo se llama, WinSSP, que es muy práctico. Este WinSSP yo lo recomiendo mucho porque si ustedes no están familiarizados con esto de líneas de comando, en donde tienen que estar
sabiéndose todos los comandos, pues este lo hace de manera más sencilla, ¿vale? Entonces, veíamos que la dirección IP es la 109, me voy a intentar conectar, me va a pedir el nombre del usuario, en este caso es el root, y la contraseña. ¿Vale? Entonces, yo ya estoy dentro de mi Linux y estoy aquí en la carpeta de descargas. Ustedes pueden, en esta parte pueden ustedes navegar por dónde está el archivo que ustedes quieren transferir y encontrarlo de manera fácil, ¿no? Entonces, se llama Sophos Install SH. Y ustedes aquí pueden crearlo directamente. Por ejemplo, yo estoy aquí en unas carpetas de Linux Malware que vamos a utilizar más adelante. Directorio, y aquí ponemos endpoint 2021, ¿no? Sí, sí 2021. Entramos y copiamos, o prácticamente lo que vamos a hacer va a ser arrastrar el archivo hacia la carpeta de endpoint 2021. Ajá. Yo dentro de mi sesión, puedo ver, darle un ls y veo que ahí está endpoint 2021. Entonces, prácticamente voy a hacer entrada endpoint 2021 y veo que está el Sophos Install. Antes de realizar una instalación es importante igual revisar que no tengan instalados un antivirus previo. Ahorita vamos a ver cómo se hace la desinstalación de la gente en Linux, pero yo lo que les recomiendo mucho es que primero se pasen a visitar la raíz y se vayan a opt, cd opt. Por ejemplo, normalmente las instalaciones de las aplicaciones suelen estar aquí en OPT. Si ustedes no encuentran nada dentro de OPT es porque no hay nada, ¿no? Entonces, total, cero archivos. En el caso ahorita vamos a ver, por ejemplo, aquí estamos viendo que nosotros, déjenme limpio aquí. Bueno, déjenme cambio de consola, mejor. Es más fácil acá. SSH, root, arroba, 192.168.0. Password. Ok. ls, cd, diagonal, ls, cd, opt, ls menos l. Ok, aquí ya estamos viendo que no hay ningún archivo. Entonces, por lo tanto, no hay ningún programa instalado directamente en nuestro sistema. Digo, no es una forma correcta, pero podrían ustedes investigar de esta forma o considerar revisarlo para que vean que no tienen algún tipo de software instalado de protección, más que nada de seguridad, ¿vale? Una vez que yo esté ubicado en la ruta donde acabo de crear la carpeta, pues prácticamente tendría que dar un punto, diagonal inversa, Sophos install. Ahí. Sophos. Sophos install. Entonces lo copio. Ahí está. Ahí no me dejó. Punto Sophos install.sh. Permiso denegado. Ah, perfecto. Chmod. Vamos a ver. ls-l. Ok. Qué bueno que pasó esto. Por ejemplo, yo descargué el archivo viene con permisos de lectura y escritura para el usuario, ¿no? Entonces, muchas veces queremos ejecutarlo o darle permisos de ejecución y no tienen, ¿no? Entonces, ya sea que nosotros hagamos la asignación del permiso de ejecución, que en este caso sería chmod, más x, y definimos a quién se lo queremos dar. Ya aparece en verdecito, ¿no? Ok. Aquí ya nos está dando el permiso exacto para poderlos ejecutar, ¿no? Entonces yo le doy Sophos install sh, llama autocompleta y me debería dejar instalarlo, ¿vale? Aquí hace la comunicación. Es muy importante también que ustedes validen que la salida a internet de estos sitios de Linux esté correcta. Pueden utilizar el Message Relay Cache, que les ayudaría mucho a hacer la consulta hacia a un servidor que tenga salida a internet, ¿no? En el caso, me ha pasado a mí
que hay casos en que los sistemas operativos Linux no suelen tener salida a Internet. Por lo tanto, pues se vuelve complicado hacer la instalación de la gente. Ajá. Si en este caso ustedes tienen el mismo escenario, deben de considerar que esa instalación de la gente, pues, tiene que salir a Internet. Y si no, tienen que salir una implementación, que le podemos decir como híbrida, en donde hay un servidor central físico o que esté al alcance de estos servidores Linux para que se haga la actualización de manera correcta. Esa es la principal política, la principal métrica que deben de seguir, ¿vale? Esto es un poquito más rápido de hacer la instalación, como ven. Bueno, aquí dice que va a tomar algún tiempo, pero bueno, podemos aprovecharlo para empezar a revisar la parte de las políticas, ¿vale? Bueno, de este lado me voy a la parte de Endpoint Protection. Dentro de Endpoint Protection voy a encontrar la parte de políticas. Aquí en políticas voy a encontrar protección contra amenazas, control de periféricos, restricción de aplicaciones, ¿vale? Vamos a crear una protección contra amenazas. En la otra sesión habíamos visto cómo crear una política con sus excepciones. Ajá. Esta política, que está aquí, que todavía no se la asigno a mi máquina, pues teníamos las configuraciones que se deben de tener las recomendadas, y vimos cómo realizar excepciones. Esta parte la vimos más que nada en la parte de servidores, que en la parte de servidores vienen normalmente desactivados algunas características. Aquí está, esta es la política que creamos anteriormente, ¿no? Definimos el servidor, revisamos que la parte de configuraciones esté habilitada, activamos y realizamos las excepciones de manera correcta, y vimos que bueno, aquí está la excepción que hicimos de Paint, que fue un ejercicio de cómo encontrar el proceso, cuál fue la mejor práctica para realizar una excepción basada en proceso y no por carpeta, y en mensaje de escritorio, ¿vale? Entonces, regresamos a la parte de endpoints. Políticas. Entonces, ustedes pueden crear una política que tenga sus prácticas, ahora sí que sus consideraciones, que para mí son siempre en los workstation, que son Windows 10 y macOS, que tengan activado todas las características o funcionalidades. Ajá, para servidores, pues es importante empezar a realizar excepciones en donde consideremos no tener un impacto en performance y afectar la funcionalidad directamente de la máquina, ¿vale? Igual, lo mismo, nosotros consideramos que todo está activado. Una vez que revisemos que todo está activado, nos podremos pasar a la siguiente política, que es control de periféricos. La parte de control de periféricos es muy selectiva hacia varios tipos de usuarios o varios tipos de clientes finales, porque debido a esto, ellos considerarían establecer qué tipo de política realizar. Hay clientes muy especiales en donde ellos nos solicitan que estemos bloqueando todas las entradas a USBs. O nada más estén permitidos ciertas USBs con cierto nombre o un cierto número de serie. Por lo tanto, nosotros podríamos realizar esto. Por ejemplo, control de periféricos. Damos continuar. Seleccionamos por dispositivo. Mi forma de visualizar las prácticas o de generar las políticas siempre ha sido más sencillo definirla por dispositivo. Al crear una política por dispositivo, yo sabría, si ya tengo una nomenclatura específica, yo sabría qué grupos o qué máquinas deberían de llevar esta política, y por lo tanto la identificación de dichas máquinas pues sería un poco más sencillo. Igual, recuerden, siempre hay que darle un nombre a la política, ¿no? Entonces aquí podremos poner bloqueo de USBs, ¿no? Y seleccionamos los dispositivos que nosotros querramos bloquear. En este caso voy a poner mi máquina virtual y mi máquina local. Aquí yo tengo dispositivos conectados por USB para ver lo que va a hacer. Y podemos poner desactivar, o sea, pues no tiene caso que creemos una política si la vamos a tener desactivada. Supervisar pero no bloquear, esto prácticamente sirve para aquellos clientes que ustedes consideren como que no saben bien qué deben de bloquear. Van a hacer una investigación de cuántos usuarios están ingresando a USBs, o sea, qué tipo de USBs están ingresando, si realmente hay usuarios que deben de tener ingreso a USBs, ¿no? Por ejemplo, la parte de contabilidad. ¿Realmente deberían de tener una USB conectada o estar metiendo USBs? Para ciertas empresas o corporativos, es una mala práctica de seguridad debido a, más que nada, seguridad de la información. Resguardar la información como debería de ser.
Entonces, podríamos meter, para que no sean intrusivos directamente, podríamos meter la política de supervisar, pero no bloquear. Por lo tanto, nosotros podríamos saber qué usuarios están metiendo las USBs y transfiriendo archivos sin necesidad de estar entorpeciendo su actividad laboral. Ajá. Si ya el cliente final sabe qué es lo que quiere bloquear, pues podemos controlar el acceso a tipo de periférico, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar dispositivos Bluetooth, que es ahora esto, antes hace unos años pues no era tan común hacerlo por Bluetooth, pero ahora ya todo se maneja por Bluetooth. Almacenamiento extraíble, que son prácticamente las USBs. Entonces vamos a ponerles solo lectura. Y en caso de que ustedes tengan algún tipo de bloqueo, podrían darle añadir excepción. Ajá. Aquí en añadir excepción vamos a encontrar algunos logs. Por ejemplo, aquí yo todavía no hago un descubrimiento de qué es lo que tengo bloqueado. Ajá. Vamos a ver, yo tengo bloqueado, tengo aquí mi disco duro. Ajá. Si lo bloqueo voy a pegar al CentOS. Déjenme meto. Ok, vamos a hacer esto. Solo autorizar y que me supervise nada más. Ajá. Vamos a meterlo a supervisar. Por ejemplo, yo tengo aquí un disco duro conectado, pero en este disco duro, pues yo tengo mis máquinas virtuales. Ajá, y aquí estoy trabajando sobre el CentOS. Entonces, si yo le pongo bloquear, obviamente mi CentOS se va a crashear y pues ya no voy a poder seguir con la práctica que tengo aquí, acá atrás, ¿no? Entonces, pues podría ser un escenario real en donde si yo meto la política de bloquear, pues puedo causar un conflicto laboral y más si estoy en operación, ¿no? Entonces vamos a poner supervisar. Ajá, ahorita todo, como están todos supervisar, no puedo bloquear nada, no puedo hacer nada, pero aquí podríamos estar en un mensaje, ¿no? Política de periféricos activada. Listo. Entonces le doy guardar. Sería una mejor práctica inicial. Siempre recomiendo yo que ustedes hagan un descubrimiento de qué dispositivos están ingresando a las computadoras y después de ahí empezar a hacer la maduración. Muchas empresas dicen, ¿sabes qué? Bloqueame todo y después doy permitir. Ajá. Sí sería una buena práctica bloquear todo y después conforme los clientes finales vayan solicitando este tipo de permiso, pues van cambiando y se van asignando. Hay empresas que son muy estrictas en ese aspecto, pero hay otras tantas que no. Entonces, hay que saber identificar cuáles son y en qué momento deberíamos nosotros estar aplicando este tipo de políticas, ¿vale? Sigue la restricción de aplicaciones. Restricción de aplicaciones prácticamente igual. Seleccionen la función, restricción de aplicaciones, la primera. Y seleccionemos por dispositivo. Les digo, siempre a mí, bueno, es una costumbre que tengo hacer la identificación siempre por el hostname, por la máquina de usuarios, porque yo puedo tener la capacidad, según nomenclatura, de identificar cuáles son los que están activados o cuáles deberían de aplicarle la política. Entonces, por ejemplo, vamos a poner Spotify, que tengo aquí abierto el Spotify yo, ¿no? Seleccionamos las máquinas que debo de bloquear, Spotify y, ¿cómo se llama? AnyDesk, ¿no? AnyDesk. La tengo en la virtual, ok. También la tengo aquí en la física. TeamViewer, ¿no? O el remoto, vamos a ponerle sesión remota. Me voy a configuración y dentro de configuración yo ya empiezo a revisar cuáles son las aplicaciones que deben estar dentro de esta política. Le doy a añadir y podría empezar a revisar cuáles son. Por ejemplo, yo quiero revisar, habíamos puesto Spotify, ¿no? Spotify, y ya nada más me acuerdo que se escribe Spotify, ¿no? No sé si lleva I latina o se escribe con T o no recuerdo cómo se escribe. No hay necesidad de escribir correctamente la aplicación o más bien completamente el nombre de la aplicación porque vamos a encontrar todas las sugerencias que contengan esta sucesión de letras. Por ejemplo, está Download Sponsored, ¿no? No tiene nada que ver con Spotify, pero al menos cumple con SPO. Ajá. Entonces, si ustedes en algún momento no recuerdan el nombre completo de la aplicación, podrían poner ciertas palabras o ciertas letras que estén conscientes de que se utilizan dentro de ese nombre para que lo empiecen a buscar. Y dentro de las categorías, pues podrían ustedes evitar que se haga toda la gestión de revisar política por política o nombre de aplicación por aplicación, a irse directamente
a la categoría. Por ejemplo, Spotify es un reproductor de multimedia, me parece que está aquí, ¿no? Entonces me voy acá al reproductor multimedia porque es audio y ya veo que está Sky Sports, que es SPO, y Spotify. Ajá, entonces yo podría seleccionar Spotify y podría irme a la siguiente. Hagan eso. Entonces pongan Spotify, nos vamos a reproductor multimedia, selecciono y puedo poner guardar en la lista o ya sea que nada más la seleccione y siga buscando y no pasa nada. Entonces, por ejemplo, estas, ¿no? Está Spotify, estaba TeamViewer. TeamViewer es una herramienta de administración remota, ¿no? Está TeamViewer y también vamos a buscar la de AnyDesk. AnyDesk, ¿no? Herramientas de administración remota. Entonces, yo en la política que estoy realizando para decir la identificación de aplicaciones que deseo bloquear, pues voy a encontrarlas aquí. ¿Ah? Entonces, de esta forma, yo de entrada debería preguntarle al cliente o a mi cliente final cuáles son las aplicaciones que considera como riesgosas. Recuerden que muchas veces se aplica el Shadow IT. El cliente final a veces no está consciente de que existe el Shadow IT y por lo tanto, pues, no implica un riesgo. Si lo desconoce, pues no sabe que puede tener una brecha de seguridad interna. ¿A qué voy con esto? Que es importante mencionar que el Shadow IT son aquellas aplicaciones en donde no estamos conscientes nosotros como administradores de corporativos que existen estas vulnerabilidades. Es decir, en Spotify, si yo dejo de instalar a mis clientes o más bien a mis empleados las aplicaciones que son como Spotify, ellos, en este caso la administración de seguridad, pues no estaría consciente de que hay una brecha de seguridad interna en esta parte. Y si Spotify el día de mañana llega a tener alguna vulnerabilidad tipo día cero, puede ser que por ahí empiecen los ataques dentro de mi corporativo, a pesar de que yo esté licenciado, a pesar de que yo tenga actualizado mi Windows, a pesar de que tenga cerrado mi perímetro. Entonces siempre hay que revisar que el Shadow IT pues no exista, o si al menos existe, esté controlado dentro de nuestro corporativo. Entonces, siempre hay que revisar que todas estas aplicaciones que no pertenecen al corporativo y que podrían ser utilizadas constantemente por los usuarios, pues estén bloqueadas, ¿no? Muchas veces también nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo necesito bloquear aquellos navegadores que son como proxies, ¿no? Como Tor, Ultrasurf, todo esto, ¿no? Entonces, si ustedes se van a la categoría que es herramientas de proxy VPN, pues van a encontrar todas estas. Ahora, no pueden seleccionar todas y decir, sí, me bloqueas todo, porque hay algunas que son VPNs y que podríamos estar impactando a nivel producción. Hay que saber cuáles son las que podríamos bloquear o identificar cuál es nuestra aplicación que usamos de manera interna para quitarla de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, TigerVPN, ¿no? Tunnel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ustedes podrían estar quitando esas VPNs que por ejemplo, PulseSecure es una VPN muy buena, que es muy utilizada. Entonces, podrían estar bloqueando a nivel de ese VPN estas aplicaciones. Hay que tener cuidado, pero normalmente las comunes, Store, Ultrasurf, ¿cómo se llama? Siphon, que empieza con P. Acá está. Siphon 3 y Siphon solito. Entonces, deben de estar conscientes que esas aplicaciones que son como proxy para buscar, saltarse el filtrado web y ellos puedan entrar a Facebook, a YouTube, pues estén consideradas como bloqueadas. Bueno, una vez que yo tenga asignada mi lista de aplicaciones que deba de bloquear, pues puedo permitir, más bien, puedo hacer que se haga una detección de aquellas aplicaciones, lo mismo que les decía con la parte de Shadow IT. Entonces, sé cuáles son las aplicaciones que tengo instaladas. Sí, perfecto, ya tenemos esas aplicaciones y decidimos qué es lo que vamos a hacer, permitir o bloquearlas. Si ustedes dicen, ¿sabes qué? Esas aplicaciones que yo ya identifiqué como comunes, como Spotify, AnyDesk y TeamViewer, no deben de tenerlas los usuarios que son becarios o los usuarios que tienen un rango inferior, ¿no? Que pueden ser la parte de recursos humanos. Recursos humanos no debería tener una sesión remota.
contabilidad, etcétera. Entonces, todos esos usuarios que realmente no deberían de tener Spotify, AnyDesk y TeamViewer, pues, los deberíamos aplicar. Entonces, yo ya decido qué hacer con ese tipo de aplicación. Lo voy a bloquear. Sí, aún yo creo que esas máquinas deberían de, podrían, ¿cómo se dice?, saltarse los permisos que yo tengo internamente y después cayó el antivirus y ya tengo bloqueadas mis aplicaciones, pero o nada más cayó la política, pero aún no sé si está si tiene instalada la aplicación, yo podría hacer la detección de aquellas aplicaciones que se encuentran dentro de esta lista para que me reporten que aún existe instalada esa aplicación o que usuarios tienen instalada esa aplicación, ¿vale? Entonces, una vez que yo tenga mi lista, podemos darle guardar y este tipo de políticas, por ejemplo, yo tengo aquí abierto Spotify, ¿no? Aquí está. Entonces, yo estaba escuchando música aquí. Y nada más faltaría que yo actualice mi agente. Vamos a ver, protección está activada. Acerca de un forceo, ahora sí que forzar la actualización de manera local es irse al agente de Endpoint, darle en clic en acerca de, y dentro de acerca de me va a cambiar la pantalla y aquí vamos a ver un botón que dice actualizar ahora. Entonces, cuando yo le dé actualizar ahora, pues prácticamente estaría forzando a que mi agente vaya a la nube y jale las políticas de bloqueo inmediatamente. Entonces, una vez que empiece a jalar ese tipo de políticas, va a empezar a bloquear. Hay muchas veces nos preguntan, oye, ¿sabes qué, César? ¿Qué pasa si yo empiezo a aplicar la política de bloqueo, pero pues el usuario ya tiene instalado Spotify, ¿no? O ya tiene, o lo está escuchando o lo tiene en uso. ¿Tendría que yo ir a la máquina, desinstalarlo y después hacer el bloqueo? La realidad es que no, el bloqueo lo hace inmediatamente una vez que identifique que la aplicación está siendo en uso o la aplicación está instalada directamente en la máquina, ¿vale? Bueno, en lo que se actualiza voy a seguir con la siguiente política. Ahorita vemos que sigue. Prevención de pérdida de datos. Esta es muy, muy buena. Yo he tenido, bueno, yo tengo experiencia en esta parte de prevención de pérdida de datos, que es la parte de seguridad de la información. Estas políticas normalmente siempre van definidas por usuarios. Ya no tanto por dispositivos, sino por el privilegio de usuarios. Esto porque los usuarios, cuando hacemos la clasificación de la información, hay muchos usuarios que ejercen roles dentro de la organización, como el custodio de la información, como el que resguarda la información, como el que genera de la información. Esto se ve o se aprende dentro del ciclo de vida de la información. ¿Quiénes son las personas que interactúan con este tipo de datos y quiénes son los que deberían de tener este tipo de permisos para poderlos visualizar? ¿A qué voy con esto? A que muchas organizaciones buscan un DLP, pero buscan un DLP por cumplimiento. Si la organización no sabe cómo empezar a implementar un DLP, Sophos podría dar el ancho para empezar a darles un overview, una entrada, una introducción con este tipo de identificación de palabras confidenciales y empezar a hacer el bloqueo adecuado. Entonces, podría yo meter aquí César Vega y algún otro, ¿no? Ahorita nada más tengo mi usuario aquí, administrador. Bueno, ¿qué es lo que hace Sophos? Es utilizar plantillas predefinidas por estándares que son mundiales. Por ejemplo, ISO 27000, HIPAA, etcétera, ¿no? Yo puedo seleccionar aquí el área. En este caso, aún no actualizan a la de México, que deberían ya estar aquí por ahí. Pero pues están las más áreas, ¿no? La que nos aplicaría a nuestra región sería la de Estados Unidos y seleccionaríamos las plantillas que están aplicadas normalmente para Estados Unidos. Podría ser esto o podrían ustedes crear políticas personalizadas, que es donde yo les haría la recomendación siempre. Si ustedes consideran que la organización debería de estar permitiendo este tipo más bien bloqueando este tipo de palabras que podrían ser confidenciales o clave para identificar un usuario, más bien un dato, o un usuario que esté intentando fugar información, pues sería de esta manera. Ahora,
yo una vez dentro de las políticas, y recuerden, siempre darle un nombre, ¿no? DLP Policy. Si no, van a tener, no van a poder crear la política. Darles una descripción, ajá. Vamos a dar una descripción de DLP Policy, identificación de palabras sensibles como confidencial, contraseña y no sé, y nómina, ¿no? Por ejemplo, nómina. Entonces, yo ya doy la descripción para que yo el día de mañana, cuando vea esta regla creada personal, particularmente, pues sepa de qué tratan, ¿no? Porque muchas veces no sabemos de qué tratan y esta es una de las recomendaciones que siempre les hago. Darle una descripción a todas las políticas para que sepan de qué tratan. Ahora, cuando yo creo la política, tengo 3 opciones. Esas 3 opciones consisten en añadir una regla existente, o sea, tomar una regla de las plantillas que había visto anteriormente, crear una nueva regla de contenido o una nueva regla de archivo. Nueva regla de contenido consiste en hacer una palabra clave, diccionarios, expresiones regulares, que es a donde yo voy. Y regla de archivo prácticamente son aquellas extensiones que pues podría estar yo buscando, ¿no? Un archivo TXT, un archivo doc, un archivo PPTX, etc. Vamos a ver esta parte de regla de contenido. Le doy clic en añadir regla de contenido y me va a aparecer otra personalización. Ahora sí que es la regla tal cual, hacer la descripción de la identificación del contenido. Una cosa es la política y otra cosa es la regla de detección. Y que en este caso ya es algo más granular. Entonces, dentro de la información básica, pues yo voy a poner, normalmente pongo uno regular expression, que sería la primera regla de expresión regular, en donde yo voy a poner este tipo de palabras. Entonces, aquí, descripción. Puedo crear aquí, identificar, palabra, confidencial, ¿no? Quiero que me mande notificación siempre que detecte esta palabra confidencial dentro de alguna transferencia de archivo en mi correo, o sea, que me mande un correo para alertarme, sí, ¿no? Entonces, condiciones donde el archivo contiene y donde el archivo de destino es. ¿Qué tengo que hacer? Las acciones. Hay excepciones, ¿no? Donde el nombre del archivo coincide con. Si yo tengo algún nombre específico, yo puedo empezar a activar estas reglas y empezar a hacer las excepciones. En este caso no vamos a hacer eso. Las acciones, permitir transferencia si el usuario confirma. Hay 3 tipos de acciones donde yo voy a dar el permiso según así se requiera. Si yo sé que los usuarios ya saben o están conscientes de que no pueden transferir información directamente en las máquinas, información que se puede considerar como confidencial, pues yo debería de estar bloqueando la transferencia o realmente nada más notificarles de que ese archivo contiene información confidencial y que no deberían estar haciendo ese tipo de transferencia, ya sea por una USB o por alguna página web. Entonces, muy importante saber si el usuario ya está notificado. Si no está notificado, es importante notificarles o hacer nada más una revisión como lo hacíamos con las USBs. Ver qué usuarios están transfiriendo información y empezar a definir ese tipo de bloqueo de políticas que deberíamos de empezar a tener. Entonces, por ejemplo, permitir la transferencia de usuarios. Le doy siguiente y aquí empieza lo interesante. Aquí yo encuentro un regular expression que al parecer yo ya tengo ese nombre, entonces voy a tener ahí un conflicto. Déjame, voy atrás y confidencial. No van a usar varios nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí no está la región y dice que es una cuenta personalizada, que es una política anterior, ¿no? Si yo no encuentro alguna que me sea de mi interés, yo le doy clic en añadir lista de control de contenido personalizada y aquí ya empiezo yo a crear la palabra, ¿no? Vamos a poner confidencial. Nombre confidencial. Descripción. Palabra sensible. Listo. Etiquetas. Puedo etiquetar este tipo de palabra que yo puedo empezar a hacer. Por ejemplo, hay datos como datos de identificación personal.
datos financieros o HIPAA. Normalmente en la clasificación de la información nosotros debemos de empezar a etiquetar esta información. Si la información no se etiqueta, bueno, es una parte del ciclo de vida de la información, no podría saber qué tipo de procedencia es este dato. Ajá. Entonces yo puedo decir, mira, cuando todos los archivos sean clasificados en un nivel, deberían de tener esta leyenda como confidencial, ajá, o como de uso público, o como sensible, ajá, según la categoría que ustedes empiecen a darle, cuando empiezan a hacer la categorización de la información, vamos a empezar a implementarlos. Y dentro de esto, darle una etiqueta. ¿Es necesario darle etiqueta? No, no es necesario etiquetarla en la regla. Ajá, por lo tanto, pues no requeríamos dejarlo, podemos dejarlo en blanco. En la base de criterios de coincidencia, nosotros podremos ver 4 opciones, cualquiera de estos términos, todos estos términos, esta frase exacta y configuración avanzada. Mi recomendación es irse primero por diccionario. Ajá. Me han tocado casos en que he atendido clientes en donde, ¿sabes qué, César? Necesito hacer el bloqueo de este diccionario. Y dentro de ese diccionario vienen groserías o palabras antisonantes. Entonces, pues meten todas las groserías que se saben con el objetivo de que en algún momento, esto lo vi en la parte de email security, en donde si el empleado o la persona está enojada o por alguna razón la despidieron, pues normalmente luego mandan mensajes de odio a todos los empleados o ofendiendo al director, copiando todos, ¿no? Entonces, para evitar algún tipo de controversia o algún tipo de conflicto, pues hacen la implementación del DLP con frases exactas, con frases que podrían ser activadas. Ahora, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque pues, normalmente van con estas, ¿no? Pero cuando estamos hablando de archivos confidenciales o de alguna palabra como, por ejemplo, nómina o pagos o sueldo o algún tipo de dato que podría ser clave para hacer la identificación de algún organismo que tenga información sensible de sus empleados o de otras personas más, pues podemos utilizar la configuración avanzada, donde la configuración avanzada me ayuda a hacer expresiones regulares para poder utilizarlas. Ahora, César, este nivel de configuración avanzado no sé qué es una expresión regular, no estoy consciente de cómo utilizar las reglas, por lo tanto, pues se me vuelve complicado a mí ofrecerle este tipo de solución a mi cliente. Bueno, hay una página que se llama regexer.com, ¿no? Aquí, esta página, la verdad, a mí me gusta mucho porque creo que hay otra que está un poco más actualizada. Central Tester, ¿no? Bueno, esta página les va a ayudar mucho en poder hacer la identificación. Sí, es el mismo. Parece que aquí tengo otra generador de tarjetas de crédito, ¿no? Bueno, hacer la identificación de ciertas palabras. Por ejemplo, aquí hay un texto ya que tiene pues información, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer las pruebas dentro de un texto para ver que la expresión regular que ustedes estén creando pues sea válida, ¿no? Entonces, vamos a poner, ¿cuál es la palabra? Confidencial, ¿no? Confidencial. Confidencial tal cual viene escrita la palabra. Pero ¿qué pasa si yo mezclo confidencial y pongo un 0? Confidencial. O ¿qué pasa si yo cambio C minúscula y 0, NF1, 3, NC, confidence 1, 4, L. ¿No? Vamos a llamarle cifrado porque nada más cambiamos ahí las vocales por números. Y empezar a detectar este tipo de palabras, ¿no? O sea, que serían formas de que nosotros evitemos, o más bien el usuario se las puede ingeniar para que el DLP no detecte este tipo de palabras. Entonces, dentro de mi expresión regular, ya vienen aquí algunos caracteres que les pueden ser de ayuda. Yo les recomiendo mucho que se metan a esta página para hacer pruebas, o si tienen alguna consulta, con mucho gusto les puedo ayudar. Y empezar a poner las palabras. Dentro de estos corchetes podemos meter la palabra confidencial, ¿no? Por ejemplo, confidencial.
N. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo la palabra tal cual confidencial y como ustedes están viendo, pues hay palabras que pues empiezan a repetir, ¿no? La mejor práctica para utilizar una expresión regular sería quitar las palabras, letras repetidas. La C, la O no está, la N, F, D, E, N, A. Confidencial. Ok, entonces aquí yo veo que, por ejemplo, vamos a contar confidencial. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 letras. Ajá. Entonces yo pongo la palabra que yo quiero buscar con la extensión de las letras. Ajá. Confidencial. Aquí yo estoy viendo que dentro de estos corchetes estoy dando solo un match, ajá, que es la palabra confidencial. Pero yo estoy viendo que, a ver, vamos a escribir confidencial, confidencial, con letras minúsculas, ¿no? Yo estoy viendo que esta expresión regular no me está haciendo match con todas las demás que pues pueden cambiarse, ¿no? Yo aquí cambié confidencial nada más una letra y no se está detectando. Yo cambié las vocales y no se está detectando. Yo aquí puse la misma palabra pero con minúsculas y no la está detectando. ¿Ah? Entonces aquí yo estoy haciendo una validación de mi expresión regular para que esté funcionando. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, considerar aquellas letras que deberían de estar, por ejemplo, la C, el 1, el 3 y el 4, ¿no? Para que se empiece a hacer la detección de estos archivos, perdón, estas letras que deberían de estar dentro de mi expresión regular. ¿Ah? Y por ejemplo, si yo meto aquí todas estas palabras, pues empiezo a ver que todas las letras empiezan a hacer una activación o una alerta de que ya se están detectando todas. Entonces, de esta manera yo podría empezar a crear estos logs, estas expresiones regulares y empezar a generar que yo estoy consciente de que la expresión regular va a detectar la palabra sensible que se llama confidencial, dándole cierto puntuaje. Ajá. Yo puedo poner la expresión regular, añadirla y empezar a generar más contraseñas, ¿no? Por ejemplo, puedo poner aquí tal cual la palabra, confidencial, etcétera, y dar ciertas pruebas. Una vez que yo esté definida mi expresión regular y validada dentro de mi página que se llama regexer, prácticamente le doy guardar y ahora yo podría buscar la que acabo de crear. ¿Por qué les pongo un número? Porque siempre son las primeras en aparecer, ¿no? Entonces ya no tengo que ir y buscar. ¿Y cómo se llamaba la política que acabo de crear? Pues empezar a buscarla, ¿no? Pueden hacer eso, ponerles un 1 o pueden hacerle, no viene a filtrar por tipo de, tipo de origen personalizada. Ahí está. Entonces aquí ya empiezan a ser todas las personalizadas, ¿no? Y aquí está confidencial seleccionada. Ajá. Ahora, el archivo contiene, aquí es donde yo les digo, estas funcionalidades las debe de tener cualquier DLP. Cualquier DLP que sea DLP. Si no tiene esta funcionalidad de DLP, pues es que no es un DLP bien bueno, ¿no? Entonces, hasta aquí yo digo que las funcionalidades de DLP son funcionales. Pero a dónde se pone en prueba que realmente funcione o que tenga una buena detección, pues en destino. ¿En dónde me lo vas a identificar? Bueno, el programa de correo electrónico, pues aquí ya me está limitando qué correos electrónicos son los que me debe de soportar. Puedo detectar todos los que vienen por default. Que ustedes pueden validar cuáles son los que vienen. Si viene otro tipo de marca, no lo va a poder identificar, o a lo mejor sí, si corremos con suerte, pero no, esto quiere decir que no está soportado. No podemos garantizar que siempre se va a detectar sobre otro navegador, otro correo electrónico que no esté dentro de la lista. Igual sucede con los navegadores de internet, o sea, ver que esté soportado. En las mensajerías instantáneas, que puede ser Link, creo que ya no se utiliza, pero todavía sigue existiendo esa aplicación. El Webex, el Microsoft Office Communicator, Teams y Skype Business, igual seleccionarlo. De Internet por procesos, Adobe Flash File Uploader y Plugin Container, bueno, yo no lo utilizo. Skype, que sí debíamos de tenerlo, y almacenamiento, ¿no? Extraíble o disquetes o unidad óptica. Entonces, pues ya lo seleccionan y ahí está limitando un poco el DLP. Por eso muchas veces me van a escuchar diciendo que el DLP de Sophos es un tanto básico, porque el alcance lo hace, o las funcionalidades son buenas, pero el alcance ya nos limita un poquito más. Entonces,
¿Para quién es recomendable utilizar este tipo de DLP? Para aquellas empresas que no están aún en una etapa madura y aún no saben cómo, qué tipo de información deben de estar bloqueando. O que definitivamente no saben qué es la clasificación de la información. Entonces, conforme ellos vayan madurando, podrían ir mejorando estas cuestiones de políticas, saber si les están dando el ancho o definir simplemente por dónde se deben de estar considerando salidas de información. De finalizar y la política estaría funcionando. Y aquí ya está el DLP Policy, mensaje de usuarios finales. Si yo quiero que el mensaje sea notificado, e igual, si yo doy clic aquí, pues puedo cambiar el mensaje de confirmación de transferencia de archivos, ¿no? Aquí puedo poner, ¿estás seguro de hacer buen uso de... Entonces, aquí yo podría darle una invitación al usuario final de que no esté transfiriendo ese tipo de archivo para que no sea penalizado, o etcétera, ¿no? Dar mensajes personalizados aquí. Penalizado, perdón, quise decirlo. Vamos a guardar y ya tenemos la política. Esta sería la creación de políticas. Ahora veamos aquí esta parte del CentOS, que ya por fin acabó. Me voy a CD raíz, ls, cd opt, y estoy viendo aquí que está mi antivirus ya instalado. Ahora, si yo me voy a la parte de volver resumen, server protection, servidores, ya por fin aquí estoy viendo que está instalado, ¿no? Pero está en alertamiento rojo. Y aquí ya me empieza a detectar que pues hay algo raro ahí, ¿no? Muchas veces yo sí me he detectado esto. User beam me da la ruta. Entonces, muchos clientes suelen tener este tipo de alertamientos en sus servidores cuando están instalando por primera vez el CentOS. Vamos a ponerle cat. Okay. Ahí tenía ya unos logs definidos anteriormente porque se pruebas en esto. Bueno, algunos usuarios me ha pasado esto que tienen eventos de seguridad así y ellos estaban creyendo que su servidor CentOS, por ser CentOS o por no tener salida a internet, no tenía ningún tipo de malware. Entonces, esta es una forma de hacer la identificación de la parte de identificación de amenazas, ¿no? Entonces, aquí yo estoy detectando que hay ciertas amenazas, ¿no? Aquí ya me dice subject, subs Linux, thread Linux, ubicado en, ¿cuándo fue? El 18 de febrero de 2020. Bueno, esta ya es un poquito viejita, ¿no? Entonces, ustedes pueden obtener estos logs o irse a esta parte del resumen y hacer la limpieza, ¿no? Entonces, proceso primario, podemos irnos a la ruta, eventos. Podemos irnos a la ruta. Vamos a ver, acá. Clear. Ok, podemos hacer user. Hay una forma, yo creo que en esta sesión, en otra sesión estaremos viendo cómo hacer la limpieza de los archivos en Linux, porque sí es algo un tanto laborioso, pero podemos automatizarlo. Entonces, a ver, vamos a poner, ¿cómo se llama? WLC. Y empezar a hacer ese tipo de limpieza, ¿no? Porque este tipo de archivo es el que se encuentra infectado y nosotros tendríamos que empezar a hacer el descubrimiento, ¿no? Si ustedes no saben o están conscientes de que ese archivo no esté limpiado o sigue existiendo dentro del sistema, pues podrían darle clic. Miren, aquí está el archivo. Entonces, yo tendría que darle un del WLPM. Ok, a ver, vamos a ver qué es CDWLP. Okay. Bueno, no recuerdo cuál es el comando ahorita en este momento. El comando para hacer un borrado sin
sin permisos, sin que me solicite permisos. Hay un comando, no recuerdo cómo va. Pero bueno, tendríamos que hacer esta ejecución, buscar la ruta, hacer la limpieza y borrar la alerta, ¿no? Entonces igual le puedo dar escanear ahora, el archivo me va a empezar a escanear y empezar a detectar. En este caso, valdría mucho la pena igual hacer la instalación del EDR para ver qué es lo que me está detectando y ver cómo podríamos hacer la funcionalidad. Bueno, ya en los últimos minutos me gustaría mostrarles estas características que tenemos. Configuración global. Ustedes si quieren activar las funcionalidades de EDR, es importante que se vayan a configuración global y se vayan a la parte de Live Response. ¿Ah? En esta parte de Live Response deben de revisar ustedes que esté activado y meter las máquinas que nosotros deseamos de activarlas. Por ejemplo, cuando ustedes activan, pues les van a decir, mira, de todos tus sistemas operativos que tienes instalados con el agente, pues todos soportan la parte de EDR. ¿Cuáles no quieres que tengan este licenciamiento de EDR? Los puedes pasar de este lado. Ajá. Entonces, la realidad es que yo no les recomiendo que los pasen de este lado o que los excluyan porque pues no les va a servir mucho. Al igual que la protección de servidores. Dos cosas. Necesitan ustedes considerar que el EDR tiene que tener el doble factor de autenticación activado. Si ustedes tienen su correo o su cuenta de correo de Sophos Central activado únicamente con contraseña y sin doble factor de autenticación, no les va a permitir activar la funcionalidad de EDR. César, ¿cómo puedo bloquear, cómo puedo activar mi doble factor de autenticación o cómo lo puedo cambiar? Bueno, aquí hay una, settings forenses, bloqueo, configuración, alertas por correo. Aquí está, autenticador multifactor. Ustedes pueden irse a configuración global y hay una opción que se llama autenticador de doble factor. Y aquí ustedes pueden decir que no se necesita, que normalmente va a venir aquí este activado y que todos los administradores necesitan doble factor de autenticación. O sea, todos los administradores que van a utilizar la parte o funcionalidad de EDR. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos dispositivos? Pues cuando tengan activado la funcionalidad de EDR o la tengan instaladas, prácticamente yo me puedo meter a la máquina y ver este botón que se llama Live Response. Si no tengo activada la funcionalidad de EDR, puede ser por dos cosas. Uno, el sistema operativo no está soportado. Dos, mi doble factor de autenticación no está activado. Y la pilón, que dije dos, que son tres realmente, que el Live Response todavía no está asignado o todavía no está activado. Entonces, doble factor de autenticación, Live Response activado y que el sistema operativo no está soportado. Cuando yo le doy Live Response, prácticamente me pide algún inicio de sesión, cambiar firewall. Le doy clic y me va a dar una sesión directamente en mi máquina. En este caso, mi máquina sería esta. Esta, ¿no? Este es el CentOS. Start. Esta máquina se llama MXC Vega. Entonces aquí yo estaría viendo que podría tener un SSH por Live Response directamente a mi máquina que se llama host MXC Vega. Listo. Me gustaría ver rápidamente si alcanzamos la parte de preguntas. Si existe alguna pregunta. Claro que sí, César. Sin embargo, no veo ninguna pregunta. La verdad es que he escuchado como que vas resolviendo como las dudas que pudieran surgir. Yo creo que también la audiencia sí lo siente. Sí, definitivamente. De todas maneras, pues les dejaría yo la presentación para que ustedes estén viendo esta parte. Les dejaría aquí yo todos unos links. Recuerden que hay entrenamientos disponibles para profundizar en estos temas, las prácticas que podemos realizar, hay certificaciones activas aún y hay funcionalidades para que ustedes puedan explotar todavía más el EDR, ¿no? En esta parte de EDR también yo creo que es una sesión que podríamos llevarnos una hora, un poquito más, para llevar las prácticas. Si ustedes requieren en algún momento hacer un tipo de instalación, despliegue o instalación de alguna funcionalidad o producto de Sophos, pueden contar con los servicios profesionales de licencias online para que cuenten con esa experiencia o con estos conocimientos que muchos de los ingenieros que forman parte de licencias online, pues los tienen frescos y saben cómo realizarlos en caso de que ustedes no tengan la mano técnica para hacerlo. Si la tienen, pero no cuentan con experiencia, pues pueden actuar como shadow
para que, en este caso, Licencias Online les pueda ayudar y guiarlos paso a paso en este tipo de servicios que pueden utilizarse. Si tienen algún tipo de idea, sugerencia, pueden utilizar Sophos Ideas, que se me hace una muy buena página para que ustedes vean y propongan los mejoramientos en cuestión de funcionalidades, guía de soporte, accesos a los foros, y hay unas páginas para que ustedes puedan revisar las dudas. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho en esta sesión su tiempo y que tengan excelente fin de semana. Entonces, si no hay dudas, pues terminaríamos. Acaban de poner una, dice, cuando aplique una política de YouTube y videos, sí se aplica en Mozilla y Explorer, pero Okay. en Chrome no bloquea el acceso. ¿Esto por qué se va? Ok. Mira, recuerda que la parte de filtrado web la hace a nivel básico, igual que el DLP. ¿Por qué lo digo que a nivel básico? Bueno, normalmente para que tú puedas implementar un filtrado web de manera correcta, debes de hacer el descifrado por HTTPS. Cuando haces el descifrado de HTTPS, puedes revisar cuál es lo que lleva contenido o los dominios que llevan contenidos hacia sugerencias en la página web. En YouTube el caso es muy especial. ¿Por qué? Porque cuando tú ves los certificados de dominio, vamos a ver uno, muchas veces van firmados por Google. Entonces, cuando van firmados por Google, como no hacemos un descifrado de canal por HTTPS, pues puede llegar a surgir esta confusión. La confusión de que no sé a quién estás visitando, si estás visitando realmente a YouTube o estás visitando realmente a Google. Entonces, por ejemplo, si yo visito YouTube en este momento y le doy F12 a mi navegador, no sé, va un poquito lenta la máquina, dejen pausa las maquinitas, y veo el certificado, voy a ver que este certificado está emitido para Google, pero pues yo estoy visitando YouTube. Este certificado no tiene nada que ver. Bueno, hace unos años, Google compró YouTube. Entonces, pues, existe ese tema de certificado confusión. Algunas veces vas a tener experiencias de bloqueo, algunas veces no. Es un conflicto normal entre el filtrado web básico. Por eso presentas problemas en la resolución de bloqueo de estas páginas. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, es de Google, dice que es YouTube, pero pues está firmado por mismo Google, ¿no? Entonces ellos utilizan o reutilizan este tipo de certificados para sus dominios públicos. Entonces, esa es la razón por la que no puedes bloquear normalmente. Muchísimas gracias, César. Ya no hay más preguntas. Perfectísimo. Bere, te agradezco mucho. Hoy no nos pudo acompañar Naye, pero pues, pues le mandamos un saludo. Cuídense mucho, que tengan excelente fin y agradezco mucho su tiempo.